Hola, bienvenidos a este canal Estudiando la Biblia con Awilda. Te habla Awilda Costa y te invito a que me acompañes a otro poderoso estudio de la palabra. En el día de hoy nosotros vamos a continuar con el estudio del capítulo 13 según el Evangelio de Mateo. Así que si tienes tu Biblia, acompáñame para que juntos podamos encontrar todas las riquezas que aquí se nos es dada. Y quiero comenzar primeramente diciendo que Jesús aquí está sentado en una barca a la orilla del mar de Galilea y hay muchas personas frente a él en la orilla del mar escuchando las enseñanzas que Jesús les va a dar sobre el reino de los cielos. Pero Jesús les está hablando por parábolas. En la clase pasada nosotros explicamos el por qué, por cuál era la razón por la cual Jesús les daba estas enseñanzas a través de parábolas. También nosotros hablamos sobre la parábola del sembrador y nosotros discutimos que el sembrador es el Padre, la semilla es la palabra y es dada a todos los terrenos. Aquí el problema jamás va a ser el Padre, jamás va a ser la palabra si no es el terreno. Y ya nosotros discutimos todo esto. Si aún no has visto la clase, puedes repasarla para que así podamos seguir con esta línea de parábolas. Y hoy vamos a dar comienzo en el versículo 24. Y Jesús va aquí a hablar sobre la parábola del trigo y de la cizaña. Así que vamos acompáñame a leer. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí, como ya explicamos, Jesús les había hablado sobre la parábola del sembrador. Jesús ya había puesto un fundamento para que todas aquellas personas que lo estaban escuchando entendieran cómo funciona el reino. El reino funciona, el Padre dando una revelación de su amor hacia la humanidad, de una revelación sobre el plan de salvación, pero dependía del oyente, de todas las personas que se acercan a examinar cómo está su corazón, porque de acuerdo a cómo esté su corazón, ellos iban a recibir esa revelación o no la iban a recibir. Y ahora Jesús, ya que ha puesto ese fundamento verdadero de que es tu corazón el que va a impedir o el que va a estropear los planes del Señor, ahora da otra enseñanza y usa otra parábola. Otra parábola que ellos también estaban familiarizados, porque es otra parábola sobre la agricultura. Y en esta ocasión dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. La intención de Dios para la humanidad siempre es de bendición. Dios quiere bendecir al hombre. Dios anhela bendecir a la humanidad. Entonces dice que mientras dormían los hombres que trabajaban para él, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Aquí esta parábola nos da un escenario de que mientras las personas que se ocupaban de los huertos no estaban presentes, el enemigo vino y sembró cizaña. Yo te invito a que si alguna vez tú no has visto una foto del trigo y una foto de cizaña, que tú lo busques, porque son bien parecidas.
Estas dos plantas cuando están creciendo es bien difícil uno separar el uno de la otra. Uno tiene que ser un experto para uno verdaderamente poder distinguir cuál es una y cuál es la otra. Se conoce cuando ya comienza a dar fruto, entonces nosotros vemos la diferencia. El trigo es un fruto que es sumamente valioso, ya que con el trigo se hace el pan. En cuanto a la cizaña no da fruto porque es venenosa. No se puede, la semilla que germina el fruto, si le podemos llamar fruto, o la cosecha que se toma de la cizaña es venenoso, no sirve para nada, solamente para arrojarla al fuego. Entonces viene un enemigo. Aquí en esta parábola que Jesús nos está contando, viene el enemigo y junto con el trigo sembró la cizaña. Es confusión, porque vuelvo y repito, a menos que tú no seas un experto, te va a dar mucho trabajo el poder identificar cuál es una y cuál es la otra. Entonces, después sigue aquí y dice: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ahí se dieron cuenta. Cuando ya comenzó a dar fruto, cuando vieron, entonces pudieron identificar cuál era una y cuál era la otra. Entonces aquellos siervos de aquel hombre vinieron y le dijeron: pero si tú sembraste trigo, porque hay cizaña. Y el hombre en esta parábola dice: no fue él. Él no fue quien sembró lo malo en su huerto, fue un enemigo. Entonces los hombres dijeron: la arrancamos esta cizaña. Y la sabiduría del hombre de esta parábola le dice: no lo haga, porque puede haber un problema que arrancando la cizaña también se arranque el buen trigo. Entonces, después dice: déjalos crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega. Porque después, cuando llegue la siega, se va a tomar aquella cizaña y se va a quemar. Nosotros ya podemos estar entendiendo a dónde Jesús está llevando el mensaje, cómo lo está llevando. Está hablando del reino de los cielos. Está hablando de que el plan y el propósito de Dios siempre ha sido bendecir. Que el plan y el propósito de Dios siempre ha sido lo mejor para el ser humano. Fue el enemigo quien sembró veneno entre lo que se supone que fuera un fruto bueno. Pero va a llegar un día en que las dos van a ser separadas. Yo ahora me voy a detener, no voy a explicar más, ya que Jesús mismo después le va a explicar la revelación de esta poderosa palabra. Ahora vamos a seguir en el versículo 31, porque ahora Jesús va a dar otra parábola. Y ahora habla de la parábola de la semilla de mostaza. Y dice: otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Jesús ahora comienza a usar esta parábola para describir el reino de los cielos, para describir cómo la iglesia crece y la iglesia puede tomar unos giros que no eran lo que Dios planeaba. Dios lo permite. Porque como ya vimos, Dios permitió que aquella cizaña creciera junto con el trigo para proteger al trigo, para que en el arranque de la cizaña ningún trigo se perdiera. Y aquí vemos que Jesús va a tomar otro punto de la naturaleza, que es una semilla de mostaza que es sumamente pequeña, y la va a tomar para enseñar una gran verdad en cuanto a la iglesia, en cuanto a los creyentes. Y aquí
muchas personas piensan que esta parábola es elogiando a la iglesia. Pero aquí, más que un elogio, Jesús está dando una profecía. Jesús está dando una advertencia a través de ella. Porque bien claro, aquí nos dice que un hombre tomó esta semilla sumamente pequeña, la plantó y creció y es el mayor de las hortalizas. La mostaza es una hortaliza, no es un árbol. Pero aquí Jesús lo describió como que se convirtió en un árbol. Y si nosotros nos vamos a la profundidad de las escrituras, nosotros vemos que casi siempre los grandes imperios son comparados con árboles fuertes. Entonces, aquí algo que se supone que fuera una hortaliza se convirtió en algo sumamente poderoso que hasta las aves vinieron a hacer nidos. También cuando nosotros nos vamos a la profundidad de los estudios bíblicos, nosotros vemos que muchas veces las aves están personificando o están simbolizando algo negativo, como lo vimos ya en el estudio pasado cuando hablamos de las aves que se comieron la semilla porque no tuvo profundidad, porque cayeron en el camino seco. Entonces aquí Jesús está hablando sobre una iglesia que se convierte en un imperio a tal punto que las aves hacen nido. En otra palabra, que hay corrupción, que el malvado logra penetrarse y hacer nido dentro de las iglesias. Y esto es una palabra fuerte porque no nos gusta pensar en el reino de los cielos de esta manera, pero es la verdad que Jesús está revelando. ¿Ustedes quieren saber cómo será la iglesia a través de los siglos? Así será. Crecerá fuerte, se volverá un imperio a tal modo que el enemigo encontrará cabida en ella. No en la verdadera iglesia del Señor. Estamos hablando de un imperio político terrenal. No estamos hablando en el ámbito espiritual. Aquí Jesús está profetizando sobre el futuro de la iglesia a través de los siglos. Y yo sé que quizás usted nunca había escuchado esta explicación sobre esta parábola, pero yo te garantizo que si nosotros tomamos el capítulo 13 de una manera bajo un estudio escatológico, lo podemos comparar completamente con el mensaje de las 7 iglesias que nosotros encontramos en Apocalipsis. Es un mensaje profético escatológico. Lo podemos aplicar para el tiempo de Jesús, lo podemos aplicar para nuestro tiempo, pero también nos ayuda a nosotros ver cómo fue la historia de la iglesia a través del ojo de Dios. Es sumamente importante que nosotros entendamos. Jesús les está hablando usando labores cotidianas para traer un mensaje a aquel pueblo que les tenía que hablar en lo profundo de su ser, pero también está profetizando lo que ha de venir para la iglesia. El enemigo, cuando ve que la iglesia se vuelve más un imperio político, religioso, que lo que se supone que sea representar a Dios en la tierra, va a encontrar una cabida el enemigo. El enemigo va a ser nido en ella. Y esto es sumamente importante que nosotros lo sepamos, porque la historia prueba una y otra vez cómo esto se cumplió al pie de la letra. Vamos a seguir. Ahora le da la parábola de la levadura. Dice, otra parábola le dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí vuelve Jesús a hablar sobre la corrupción que se daría en la iglesia a través de los siglos. Con la medida que Jesús habla aquí, que dice que escondió 3 medidas de harina, estamos hablando de una cantidad que podía alimentar hasta 100 personas. Es algo exagerado. Y Jesús utilizó esta exageración para hablar de cuán corrompido podía volverse el sistema religioso, no la iglesia verdadera,
Está profetizando sobre un sistema religioso que se iba a leudar, que iba a crecer. No, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros vemos que la levadura siempre es un símbolo de corrupción, de pecado. Y aquí Jesús les está hablando a aquel pueblo para que entiendan que por el sentir religioso político, que no viene de un corazón arrepentido, lo que va a traer va a ser que se va a levantar un sistema religioso dominante, pero no va a ser de bendición. Y estas parábolas son fuertes. Estas parábolas nos invitan a nosotros a estudiar más y más y más, a nosotros darnos cuenta de que Jesús en su sabiduría absoluta, Él tiene el conocimiento de cómo la iglesia se mueve. Él sabe los corazones. Solamente el arrepentimiento y en nosotros rendir nuestra vida al Señor es lo que nos garantiza que nosotros verdaderamente pertenezcamos al reino de los cielos. Pero cuando aquí Él está hablando, ustedes quieren saber del reino de los cielos, ustedes quieren saber cómo opera el reino de los cielos, va a ser de esta manera. Un hombre sembró lo bueno, pero vino el malo y trató de dañarlo. Un hombre sembró una semillita que se supone que fuera un arbusto, pero creció como un árbol, se corrompió al punto que el enemigo encontró hacer su nido. Y ahora dice, y es como una mujer que en vez de coger la cantidad necesaria, escogió tanta y tanta levadura que todo eso creció, pero no bajo lo correcto, no de la forma que fuera correcta. Aquella mujer totalmente, si podemos utilizar esta frase, se le fue la mano. Y los sistemas religiosos se pueden identificar en estas parábolas. No estamos hablando, vuelvo y repito, permítame repetir que no estamos hablando de la verdadera iglesia de Cristo y no estoy hablando de denominaciones, estoy hablando de aquellos que le han entregado su corazón al Señor, que han recibido por fe la salvación de que solamente nos da Jesús. Llámese la denominación que se llame. Estoy hablando de los verdaderos creyentes. ¿Okay? Pero se va a levantar un sistema religioso que está corrompido, que le ha abierto la puerta al enemigo, que se ha vuelto poderoso, porque que un arbustito crezca al tamaño de un árbol, eso no es normal. Pero como tiene una fuerza política religiosa detrás, eso fue lo que hizo que la iglesia a través de los siglos se volviera con un poder imperialista, como Jesús lo está describiendo aquí. Entonces, ahora vamos a leer en el versículo 34. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no le hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vuelve aquí el autor, Mateo, a recalcar el hecho de que Jesús les hablaba por parábolas, para que se cumple la profecía que se hizo sobre el Mesías, poniendo a Jesús como el Mesías por venir sin duda alguna, y también volviendo a recalcar que a aquel pueblo se le iba a hablar por parábolas. Como discutimos en la clase pasada, si la intención de su corazón era verdaderamente conocer a Dios, ellos iban a poder tener la interpretación del mensaje. Pero si su corazón era solamente por curiosidad, por crítica, por egoísmo, entonces no iban a poder obtener la revelación de aquellas parábolas. Seguimos aquí. Este capítulo es sumamente poderoso. Este capítulo merece que cada persona lo estudie muchas veces, que busque toda la información y que lo conozca de corazón. Para cuando alguien pregunte sobre la historia de la iglesia, podamos nosotros utilizarlo como referencia para poder explicar todas las cosas que suceden. Y ahora vamos al versículo 36. Aquí Jesús va a explicar la parábola de la cizaña. Dice,
Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Aquí ya Jesús despide a la gente escucharon primeramente la parábola del sembrador. Jesús les dejó bien claro que los planes de Dios son buenos, son perfectos, no hay problema en los planes del Señor, no hay problema en la semilla, el problema está en los corazones del individuo, cuando se resisten, cuando no quieren tener profundidad, cuando dejan que las cosas del mundo ahoguen el fruto. Él ya explicó todo eso, también explicó sobre cómo la iglesia se corrompe. Y ahora los discípulos se quedan como con una duda. ¿Qué él habrá querido decir con aquella parábola de la cizaña? Entonces ya Jesús despide a la gente, Jesús vuelve a la casa donde él se estaba hospedando. Entonces es aquí que los discípulos aprovechan ese momento a estar con él para preguntarle. Y el versículo 37 dice: respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es el Mesías por venir, es Jesucristo el mismo que les está hablando. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que las sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús está hablándole aquí, dándole la explicación de esta poderosa parábola, y les dice: va a llegar un día donde se van a separar los buenos de los malos, donde se va a separar el verdadero creyente del falso creyente. El fruto hablará, el fruto dará testimonio de quién es quién. Y llegará un día en que todos vamos a tener que enfrentarnos a la realidad de que Dios va a separar los unos de los otros. Dios conoce los que son suyos. Nosotros podemos engañar al hombre, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Y llegará un día que Dios en todo su poder va a separar los unos de los otros. El Hijo de Dios, Jesucristo, el Todopoderoso, quien está sentado a la diestra del Padre en esta hora, regresará por su iglesia. Llegará un día donde habrá un gran juicio y van a ser echados al fuego aquellos que no quisieron aceptar la realidad del reino. Hay personas que no les gusta hablar del infierno. Hay personas que no quieren creer en la verdad del infierno, la cual Jesús habló una y otra vez. Es real. A los que estamos en Cristo, el infierno no nos tiene que dar temor, porque nosotros ya sabemos que estamos seguros en Él, que nuestra salvación está segura en Él. Nosotros somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Pero aquellos que rechazan a Cristo, hay una realidad que no podemos cubrir con nuestra mano. Llegará un día de juicio. Y Jesús dice que Él enviará sus ángeles. Y sus ángeles, dice, déjame leerlo, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Esto es una realidad. Esto no fue una parábola, esto fue la explicación de la parábola. Jesús les está hablando a ellos, les está explicando exactamente cómo funciona el reino de los cielos. Hay cizaña, hay trigo.
El Señor conoce quién es quién. El Señor conoce quién es piedra de tropiezo para que su reino avance. Y llegará un día donde esa persona será apartada para destrucción. El Señor conoce quién es el que verdaderamente da fruto. Y no es por denominaciones religiosas, no es por títulos, amado hermano, es cuestión del corazón. Por eso Jesús comenzó estas parábolas hablando del sembrador, hablándonos del terreno. Vamos a mirar el terreno, vamos a mirar nuestras intenciones de por qué nosotros seguimos a Cristo. Vamos a autoevaluarnos con esta poderosa palabra para ver dónde nosotros estamos parados. Este capítulo es sumamente importante, que cada cristiano lo conozca, que cada cristiano esté familiarizado con él. Voy a volverlo a decir, tiene un mensaje escatológico. Tiene un mensaje que habla sobre los tiempos finales. Es un mensaje que nos describe la iglesia a través de los tiempos. Empápate de este conocimiento. Llénate de este conocimiento. Pide al Señor que cada vez abunde más en nosotros conocimiento del reino de los cielos, porque entre más nosotros conocemos, más le amamos, más nosotros nos maravillamos de todas las cosas que Él tiene para su pueblo. Si tú no conoces al Señor, corre. Si tú estás apartado del Señor, por favor, corre y vuelve a Él. Vale la pena seguir a Cristo. ¿Vale la pena nosotros dedicar nuestra vida al Señor? Claro que sí. Esto no quiere decir que nosotros vamos a vivir como monjes. Hay personas que creen que por estar en la iglesia tienen que vivir como monjes. No, al contrario. Nosotros disfrutamos la vida, pero la disfrutamos desde un punto de vista que nosotros reconocemos que todo es del Padre, que todo le pertenece a Él y que Él nos ha bendecido de tantas y tantas maneras. Servirle al Señor es nosotros poder descansar en sus promesas. Que vienen los problemas, claro que vienen los problemas, pero nosotros dormimos sabiendo que Él tiene el control, que una vez nosotros oramos y le ponemos las cosas en sus manos, Él tiene control porque Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su palabra. Él dijo que nunca nos dejaría, nunca nos abandonaría. Y Él cumple sus promesas. Y aquí hay una advertencia para aquellos que no han cuidado el terreno de sus corazones. La cizaña está sembrada. Pero lo bueno es que Dios conoce quién es quién. Dios conoce quién es trigo y Dios sabe quién es cizaña. Que hay un imperio religioso dominante donde el enemigo se ha logrado filtrar. La historia nos da testimonio de esto, que es cierto. Pero nosotros nos mantenemos firmes y el Señor sabe quién es quién. Vamos nosotros a buscar que el Señor nos mire y pueda decir, ahí está mi trigo. Ahí está el que un día estará viendo mi luz. Qué lindo, porque lo leímos cuando dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre. Qué hermosa esa promesa. Yo quiero ser parte de esa promesa. Yo te invito que si tú aún no le has dado el corazón a Jesús, por favor, hazlo. No te pierdas esa bendición tan grande de ser llamado parte del reino de Dios. Así que yo voy a parar esta clase, voy a detener esta clase por hoy, pero yo te invito a que si no has visto el principio del capítulo 13, que así lo hagas. Si tienes alguna pregunta, la puedes dejar en los comentarios y yo con mucho gusto voy a tratar de contestarla. Y en la próxima clase nosotros vamos a entrar a otro punto de las parábolas del Señor, donde nosotros vamos a encontrar unas riquezas que van a ser de gran bendición para nuestras vidas. Así que no te pierdas la próxima clase. Te invito a que si aún no te has suscrito a este canal, que así lo hagas, ya que así te vas a disfrutar de todas las clases que están disponibles. Si conoces a alguien que pueda beneficiarse de estos estudios bíblicos, por favor comparte el video. Si conoces a alguien que está buscando aprender Biblia, también puedes darle como referencia a este canal. Yo te doy gracias porque una vez más estés aquí con nosotros y nos vamos a ver en la próxima. Dios te bendiga. Bye.